Hasta ahora lo que hemos hecho en la asignatura, en esta parte de modelización, ha sido estudiar un problema de minimización o problema de optimización que nos hemos centrado en la parte de minimización. Y hemos visto un comportamiento teórico para el estudio de nuestras soluciones óptimas locales y globales, que se basaba básicamente en ese concepto de convexidad, tanto para los conjuntos convexos como las funciones convexas, cuasi convexas, pseudoconvexas, etc. Y todo estaba muy bien y teníamos condiciones necesarias y suficientes de Fritz-John, de Cartouche-Kuhn-Tucker, que nos permitían decir, bueno, cuándo podemos obtener soluciones óptimas, cuándo esa solución óptima pasa a ser una solución óptima global. Pero el problema es que todos esos resultados teóricos que hemos visto, por un lado, son resultados fuertemente teóricos, no me dan una idea práctica de cómo obtener la solución, y por otro lado, lo que nos dicen es cómo descartar puntos que no son soluciones, porque suelen ser condiciones necesarias. Y aparte, para el caso en el que tenemos condiciones suficientes, necesitamos condiciones muy fuertes sobre nuestras funciones de pseudoconvexidad. Entonces no suelen ser sencillos de comprobar todos estos procesos. ¿Qué vamos a hacer ahora en esta segunda parte? Vamos a cambiar el chip y vamos a tratar no de obtener explícitamente la solución de nuestro problema, porque obviamente nuestro objetivo era, tengo un problema, quiero obtener la solución, es decir, esto es la solución de mi problema, ya sea un punto, un valor, lo que sea. Y uno dice, es que a lo mejor conseguir ese valor exacto es complicado. Vamos a tratar de aproximar el valor. Eso es lo que hace el cálculo numérico básicamente. Y esta parte va más enfocada en esa parte numérica. Lo que vamos a hacer es proporcionar aproximaciones de las soluciones de nuestro problema. Y esas aproximaciones las vamos a hacer mediante sucesiones que converjan a esa solución ideal. Y el modo en el que vamos a construir esa aproximación, esas sucesiones, es mediante algoritmos. Entonces, hoy lo que vamos a ver es, o vamos a introducir todos los conceptos de algoritmo que vamos a utilizar en esta asignatura y vamos a estudiar cómo nos sirven esos algoritmos para llegar a las soluciones de nuestro problema. Entonces, de nuevo vamos a coger nuestro problema general, en principio, de minimización o de optimización. Es decir, vamos a considerar de nuevo el problema general de programación no lineal dado por, tenemos nuestro problema P, que va a ser o va a consistir en minimizar una función f de x, es decir, los valores de esta función, sujeto a que nuestros puntos pertenecen a un cierto subconjunto S, donde lo que estamos diciendo es que S es de momento un subconjunto a secas de SUN. No le pido que sea un conjunto convexo, un subconjunto cualquiera, obviamente que sea no vacía, y nuestra función f es esta función que va del conjunto SUN en SU1. Entonces, recordemos que ¿quién era esta función f que teníamos aquí? Era lo que habíamos llamado nosotros la función objetivo. ¿Y qué representaba, cómo se llamaba el conjunto S que teníamos aquí? Era nuestra región factible. ¿Qué llamábamos entonces a un elemento X que estuviese dentro de la región factible? Una solución factible. ¿Vale? Esa solución luego podía ser un óptimo local o global. Es decir, luego podía ser efectivamente un punto que minimizase
o no nuestro problema. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser estudiar justamente el concepto de algoritmo que nos interesa dar aquí, ¿vale? Para este problema P, que es el que vamos a estar trabajando aquí todo el rato. Vamos con nuestra primera definición del concepto de algoritmo. Definición. Para nosotros aquí, un algoritmo para resolver el problema P que en nuestro problema anterior es un proceso iterativo que genera una sucesión. ¿Vale? Esta sucesión van a ser sucesión de puntos, que son los valores que vamos a aproximar. Vamos a llamarlos puntos x sub k, que van a estar a priori en nuestro conjunto E sub n. Luego queremos obviamente que estén, como vamos a poner aquí, con k perteneciente a un cierto conjunto de índices, vamos a llamarlo n mayúscula, que es un subconjunto de los naturales. Y queremos que estos puntos sean puntos de nuestro E sub n. Luego veremos si queremos que sean conjuntos o puntos de nuestro S o no. Entonces, esta sucesión de puntos se va a construir en base a qué? En base a unas instrucciones y en base a un criterio de parada. Es decir, de acuerdo a, por un lado, un conjunto preciso de instrucciones y, por otro lado, de acuerdo a un criterio de parada o terminación. O finalización, si lo preferimos llamar. No da exactamente igual. Es decir, nos tiene que indicar este proceso iterativo, este algoritmo, cuáles son las fases, las etapas que vamos a seguir y en qué momento debemos de dejar de realizar esas fases o etapas. Entonces, lo que nos gustaría ahora sería formalizar este concepto de algoritmo de un modo más matemático. Entonces, ese modo más matemático va a ser mediante lo que vamos a llamar una aplicación algorítmica. Aquí hay un concepto un poco, ¿cómo lo digo? Poco preciso para mi gusto en el libro, que es el siguiente. Vamos a poner aquí ante una nota. ¿Por qué? Supongamos que tenemos X e Y conjuntos que van a ser conjuntos distintos del vacío. En general, no tiene que ser ni en S o N, conjuntos cualesquiera, ¿vale? Entonces, decimos que, por un lado, f que va de X en Y es una aplicación si. ¿Qué tiene que ocurrir en general para que tenga una aplicación entre conjuntos? Eh, Que mande un elemento, ¿verdad? Del punto X a un elemento del conjunto Y, ¿verdad? no es inventiva, ¿no? Bueno, no tiene por qué ser inyectiva. Aplicación es simplemente Mm, un vale. elemento tiene una única imagen, Vale, vale. ¿vale? Donde cojo X de nuestro conjunto X y cojo el Y de nuestro conjunto Y, ¿vale? Es decir, no puede ocurrir que un elemento X tenga dos imágenes distintas.
¿vale? Es decir, esto sería para un único Y. Y esto decimos que es una aplicación y normalmente no se especifica mucho más y no se dice es una aplicación elemento a elemento o punto a punto. Pero hay una notación que a mí no me gusta, que es decir f que va de x a y es una aplicación. Ahora voy a borrar una cosa a lo mejor. Una aplicación punto a conjunto si a cada punto f de x lo que le hace corresponder es un subconjunto. ¿Cómo podemos llamar subconjunto? Mm, ¿Cómo le ponemos? Un subconjunto C con X es un punto de nuestro conjunto X, pero C es un subconjunto de Y, ¿vale? ¿Por qué a mí no me gusta esto? Porque normalmente, si yo pongo f va de x en y, estoy diciendo que el elemento x está en este conjunto, ¿verdad? Y la f de x está en este conjunto, es decir, y es un elemento del y mayúscula. Pero aquí, si f de x es un conjunto, en realidad, ¿cómo deberíamos escribirlo? Deberíamos expresar entonces f como f. ¿Qué es lo que toma? Un punto, ¿no? Entonces ponemos x, porque los elementos del x son nuestros puntos, ¿no? ¿Y qué es lo que me devuelve? ¿Me devuelve un punto como para que yo ponga y? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que me devuelve? Un subconjunto de y. ¿Y qué notación hemos cogido para los subconjuntos de y? Las partes de y. Esta debería ser la notación correcta, ¿de acuerdo? Esta es la notación que yo voy a poner todo el rato. Pero el libro lo que escribe todo el rato es f que va de x en y es una aplicación punto a conjunto. Con ganas de complicar las cosas, cuando podríamos decir simplemente f va de x en la parte de y. Es decir, a cada x lo que le hago corresponder no es un valor, es un conjunto. ¿Se entiende eso? Sí, Vale. Entonces, nosotros, digo, porque si coges el libro y te lo lees, todo el rato ponen, oye, tengo mi aplicación que va de x en y, pero es una aplicación punto a conjunto. En realidad la función o la aplicación no va de x en y, va de x en la parte de y. Pero te ponen de x en y, punto a conjunto, que sepas que la imagen no es un elemento de y, es en realidad un subconjunto. Pues, a lo mejor que no quieren tener que estar escribiendo todo el rato parte de y. Pero yo creo que es más complicado hacerlo de ese modo y más incorrecto. Entonces, es verdad que es un abuso de notación que podemos decir, oye, pues aquí siempre que escribamos x en y, tenemos que especificar si es función o aplicación o si es una aplicación punto a conjunto. Yo voy a escribir parte de y para no tener que especificarlo todo el rato. Entonces, vamos a matematizar, a formalizar ya un poco más nuestro concepto de algoritmo con esa parte matemática, con esa aplicación que nos interesa trabajar. Es decir, definición, aquí, sea, o bueno, una aplicación A que vaya, bueno, espérate, ponerlo distinto. Vamos a poner primero otro conjunto, dado un conjunto X contenido en E sub n, conjunto no vacío, decimos que la aplicación A que va del conjunto X en no el conjunto X, sino el libro se escribe A va de X en X, pero es una aplicación punto conjunto. No.
A va de X en parte de X. Entonces, simplemente, de modo que a cada X le hace corresponder su imagen A de X, que es un subconjunto de X, ¿vale? Pues esta aplicación, ¿qué ocurre? Es una aplicación algorítmica, si verifica que dos condiciones le vamos a pedir. Por un lado, si tengo un punto inicial, es decir, dado un punto inicial x1 perteneciente a nuestro conjunto X, entonces la aplicación algorítmica genera una sucesión vamos a llamarla x sub k, con k perteneciente a un subconjunto n mayúscula, que sea un subconjunto de los naturales, que esté contenido en el conjunto SUN. Bueno, vamos a pedirle ya en particular que esté dentro de nuestro conjunto X, donde lo que se verifica es que para cada k, el punto x sub k más 1 es un punto que seleccionamos de la iteración a de x sub k. Y esto sería para todo k perteneciente a las naturales. Es decir, que el modo en el que lo estamos construyendo, o perteneciente a n mayúscula, es un subconjunto de los naturales. Lo que estamos diciendo aquí es que, ojo, el a de x sub k es un conjunto. Y lo que estamos diciendo es que de ese conjunto selecciono un elemento para nuestra sucesión. ¿Vale? Y en cada paso estamos realizando justamente una iteración de nuestro algoritmo. Es decir, segundo, la transformación o el paso de el punto x sub k en el x sub k más 1 constituye una iteración del algoritmo. ¿Vale? Bien, hasta aquí. Sí, hasta aquí bien. Fíjate, nosotros qué queremos hacer? Queremos tener algoritmos, ¿verdad? Los algoritmos, la idea que tienen detrás es que me construyan una sucesión porque yo quería resolver un problema. Resolver el problema P de minimización o de optimización consistía en decir, este punto, el 17, es el mínimo de nuestra función. Vale, eso para mí es complicado. Vamos a hacer una cosa, voy a empezar en otro punto. Por ejemplo, el 8. Y a partir del 8 voy a empezar a construirme una sucesión. Una sucesión que la gracia que tiene es que va a acercarse todo lo que me haga falta a nuestro valor exacto 17. Entonces, nosotros no vamos a ser capaces a priori de construir el valor exacto de nuestra sucesión o de nuestra solución del problema. Lo que vamos a hacer es construir una sucesión que aproxime, pero claro, si quiero que esa solución aproxime, tengo que definir qué entiendo yo por que aproxime precisamente o que converja nuestro algoritmo. Porque si la idea es utilizar una herramienta externa como es el algoritmo para tratar de estar cercano al valor exacto, vamos a definir ese concepto de estar cercano mediante convergencia de nuestro algoritmo o de nuestra aplicación algorítmica. Entonces, vamos a estudiar nuestra convergencia. Definición. Decimos, venga, pues, dada una aplicación A que vaya del conjunto, bueno,
Vamos a poner directamente la aplicación. Dada A que va de nuestro conjunto X en el conjunto partes de X, que sea una aplicación algorítmica, vamos a coger o decimos que esta aplicación converge en un subconjunto y que cojamos de nuestro conjunto X inicial si partiendo de un punto, vamos a llamarlo X1, nuestro punto inicial. Ahora, ese punto X1 queremos cogerlo en principio de nuestro conjunto X. ¿Qué queremos hacer? Pues queremos ver que el conjunto que obtenemos, que sea nuestra sucesión, ¿qué le tiene que ocurrir? Pues que el límite de cualquier subsucesión que cojamos convergente, pero que se genere por nuestro algoritmo, pertenece a un determinado conjunto. Aquí hay una cosa que no he puesto bien, que es el x1 lo cojo de nuestro conjunto y si el límite de esta sucesión que genera el algoritmo pertenece a un determinado conjunto que llamamos conjunto solución omega, ¿vale? Es decir, básicamente, ¿cómo entendemos la convergencia? La convergencia la entendemos del siguiente modo. Tú tienes aquí tu conjunto X. Dentro de este conjunto X vas a tener un cierto subconjunto Y. Y yo digo, ah, pues mira, voy a comenzar en este puntito que vamos a llamar X1. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo que vamos a hacer va a ser decir, aplico mi aplicación algorítmica. ¿Y qué ocurre cuando nosotros aplicamos nuestra aplicación algorítmica A? Aplicamos A para generar una sucesión X sub K, ¿verdad? Con K perteneciente a nuestro N contenido en los naturales. ¿Eso qué ocurre? Que ahora, dentro de todo esto, ¿qué va a hacer? Me va a generar una serie de puntos. Es decir, vamos a tener aquí nuestro X, vamos a tener aquí nuestro Y, vamos a tener aquí nuestro punto X1 y ahora vamos a coger una sucesión que sea, ah, pues tienes aquí el X1 y ahora tienes aquí el X2 y ahora tienes aquí el X3 y luego tienes aquí el X4 y luego tienes aquí el X5 y luego tienes aquí el X6, ¿vale? Y así sigue sin problema. Tienes un montón de puntos, que es tu sucesión. ¿Qué quieres hacer? De esta sucesión, lo que tú quieres hacer es coger cualquier subsucesión del azul que sea convergente. Por ejemplo, tú dices, ah, pues mira, voy a quedarme, yo qué sé, con el x sub 4, el x sub 6 y me voy a quedar, yo qué sé, con el x sub 2, es decir, con los pares. Y vamos a ver los pares a qué convergen. Oye, pues resulta que los pares van convergentes y resulta que convergen a este punto de aquí. Entonces, lo que nosotros queremos determinar es, va a haber un cierto conjunto solución predefinido que vamos a decir, oye, pues si yo quiero coger un punto de este conjunto Y, lo que me interesa es que termines en un conjunto omega que sea este conjunto de aquí.
Ah, pues mira, resulta que he cogido esta subsucesión morada de la sucesión azul que se construye a partir del punto x1 y ese límite ha caído dentro del conjunto omega. ¿Vale? Vamos bien. Yo tengo que coger cualquier posible subsucesión azul del punto x1 y ver si eso está dentro de este conjunto omega. Y tengo que coger luego otro punto x1, cualquier punto x1 que cojamos de nuestro conjunto y. Y repitiendo este mismo proceso para cualquier punto x1 del conjunto y, todas las posibles subsucesiones tienen que caer dentro de este conjunto omega. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Ves algún problema con esta definición de convergencia? Eh, en principio, no. A El ver. único problema es que si tenemos que comprobar la convergencia con la definición, no terminamos nunca. Claro, tú coges. Imagínate, vamos a suponer que el conjunto Y tiene más de un punto, pero aunque solo tuviese un punto, imagínate que el conjunto Y es unitario. Solo hay un punto x1. Tú dices, ah, pues solo tengo que coger ese punto x1, ¿verdad? Y con ese punto x1 aplico mi aplicación algorítmica y me construyo una sucesión. Venga, yo ya tengo mi sucesión de puntos, ¿verdad? Ahora coge subsucesiones. ¿Cuántas subsucesiones puedo encontrar de una sucesión a priori? En principio, infinitas subsucesiones. Tengo que quedarme de todas esas infinitas subsucesiones, tengo que quedarme con las convergentes. Y tengo que ver que las convergentes convergen siempre a algo que está en el omega. Uf. Y eso tienes que hacer solamente con el punto x1, pero es que si tu conjunto y tiene más de un punto, tienes que repetir todo ese procedimiento con cada uno de los puntos de tu conjunto y. Hostia, em, el proceso inmediato no es. Entonces, mm, porque además, claro, depende del conjunto solución omega que hayas elegido. Y depende de la aplicación que hayas elegido. Depende de cómo hayas obtenido la sucesión correspondiente. Es decir, que depende de muchas cosas. Hay que hacer muchísimas comprobaciones. A lo mejor tan inmediato no es comprobar la convergencia. Normalmente estos conjuntos soluciones son conjuntos prefijados. Es decir, que se conocen de antemano. Y te dicen, esto es lo que se suele tomar. Hay una serie de conjuntos soluciones omega más o menos estándar. Vamos a poner algunos de ellos. Algunos seguramente ya los conozcamos. Es decir, normalmente solemos trabajar con los siguientes conjuntos solución omega. Vamos a llamarlos más o menos clásicos. Un primer conjunto solución omega sería quedarnos con aquellos puntos x que estén, bueno, normalmente le hemos puesto casi siempre una rayita al punto, ¿no? X rayita que cojamos de nuestro espacio total SN, tales que, ¿qué queríamos estudiar nosotros? Las soluciones del problema P, ¿verdad? Y la solución del problema P era minimizar, ¿cierto? Entonces, pues a lo mejor podemos decir, vamos a parar cuando eso efectivamente sea una solución. ¿Y cuándo es una solución? Pues cuando el X rayita sea una solución óptima. Podemos centrarnos únicamente en local de nuestro problema P. Oye, pues mira, es un buen sitio de parada. Es decir, quiero aproximar mi solución, pues obviamente si converge la sucesión al óptimo, perfecto. Vale, a lo mejor no hay que estar tan preciso de obtener los óptimos, porque si conoces los óptimos, ¿para qué los vas a aproximar, no? Entonces nos puede decir, bueno, pues vamos a estudiar un otro posible conjunto solución omega, que sería quedarnos con los puntos x rayitas del espacio euclidio SN, tales que vamos a ir limitando los valores que toma mi función, porque claro, quiero minimizar, entonces vamos a ir poniendo una serie de cotas.
Por ejemplo, puedo decir, pues mira, siempre que f de x rayita sea menor o igual que una cierta cantidad b para cierto valor b que cojamos de S1. Es decir, que si tú quieres hacer el valor de tu función f lo más chica posible, oye, pues a lo mejor no hace falta que sea lo más chica posible. A lo mejor es suficiente para mí con que sea más chica que una cierta cantidad que hayamos prefijado. Esto mismo se puede modificar también a veces se puede afinar un poquito más la expresión del b con una cota inferior y una cierta tolerancia o error que permitimos. Es decir, coger nuestro conjunto de solución omega como aquellos puntos x rayitas de nuestro espacio euclídeo SUN, tales que nuestro f de x rayita es menor o igual que una cierta cantidad, vamos a llamarla c sub i, más un cierto epsilon con c sub i perteneciente a S1 es una cota inferior que suele ser conocida para f y el epsilon mayor que cero, un cierto error o tolerancia. Tolerancia dada. Vamos, que básicamente estamos descomponiendo B como C sub i más epsilon. Hay veces que pone menor igual, hay veces que la gente especifica y pone un menor estricto. Da igual, que pongan menor igual o menor estricto, lo que más coraje te dé. Es cierto que yo tengo la manía de cada vez que hay un epsilon poner un menor estricto, pero tampoco pasa nada. Otro tipo de conjunto solución que podemos estudiar nuevamente sería quedarnos con aquellos donde hay una diferencia con respecto al óptimo global, es decir, coger aquellos puntos X, ahora sí, de nuestro conjunto S de restricciones, tales que la diferencia del f de X al óptimo global f de X gorrito sea más chico que una cierta cantidad epsilon con X gorrito, una solución óptima global del problema P y ese error o tolerancia epsilon positiva. También, si te fijas, hemos visto unas condiciones teóricas cuando hemos cogido nuestros problemas de optimización, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas condiciones teóricas de existencia de solución? Tenían dos nombres, ¿verdad? Las condiciones de Karush-Kuhn-Tucker o la de Fritz-John, que Sí. me servían para descartar. Oye, pues a lo mejor uno puede decir, oye, pues en el momento en el que se cumplan, paro y ya es un punto aceptable para trabajar con eso, o una sucesión aceptable. Pues sí, tú podrías coger, por ejemplo, aquellos puntos X rayitas de tu conjunto S, de tu conjunto factible, tales que X rayita verifica las condiciones de Karush, Kuhn y Tucker, ya sean las necesarias o las suficientes, las que te interese a ti fijar, o puedes hacerlo con las condiciones de Fritz-John, es decir, coger aquellos puntos X rayita perteneciente a S, tales que tu X rayita verifica las condiciones de Fritz-John. Pues sí, puede decir, yo me estoy construyendo una solución y si resulta que tu solución llega a un óptimo
Genial. Llega a un cierto valor. Genial. Llega a una diferencia con el óptimo menor que una cierta cantidad. Genial. Llega a un valor que verifica las condiciones. Pues genial también. Porque, repito, no estamos construyendo estos elementos, estamos construyendo una sucesión cuyo comportamiento es este. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a coger un ejemplo, un problema muy sencillo. Ejemplo. Consideremos el problema. Vamos a poner dentro el problema P, que sea minimizar. Vamos a hacerlo con funciones de R en R, es decir, de S1 en S1. Función sencilla, x cuadrado, sujeto a una restricción sencilla, x mayor o igual que 1. ¿Vale? Es decir, aquí tenemos por un lado nuestra función objetivo, que sería f, que va de S1 en S1, que está dada por f de x igual a x cuadrado. Y tenemos un conjunto S, que serían aquellos puntos X pertenecientes a S1, tales que X es mayor o igual que 1. Obviamente, a ojo, sabemos obtener cuál es el mínimo de nuestro problema, ¿verdad? Es decir, trivialmente, sabemos que X gorrito igual a... ¿Cuál es el mínimo de este problema? La función x cuadrado es una función creciente, ¿verdad? Cuando la x es mayor que 0. Por lo tanto, bueno, por lo tanto, ¿qué ocurre en el x mayor o igual que 1? ¿Que dónde alcanza el valor más chico? En el extremo izquierdo del intervalo, que sería en el 1. Por lo tanto, x gorrito igual a 1 es la solución óptima global de nuestro problema P, ¿verdad? Y entonces tú podrías decirme, Pablo, si mi objetivo es resolver el problema P, pero la gracia de esta parte es que vamos a utilizar algoritmos que me construyan una sucesión que aproxime o se acerque a la solución real porque no soy capaz de obtener la solución real, ¿a qué coño voy a hacer este algoritmo si acabo de decirte que la solución del problema es x gorrito igual a 1? Ya, porque estamos poniendo un problema muy sencillo donde conocemos la solución para que veamos que los algoritmos efectivamente se van a acercar a esa solución. Esa es la gracia. Lo que ocurre es que normalmente vamos a tener problemas más complicados donde no vamos a ser capaces de sacar a ojo ni de ningún otro modo el valor x gorrito exacto. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo podemos construirnos, por ejemplo, ciertas aplicaciones algorítmicas. Entonces, vamos a considerar las siguientes aplicaciones algorítmicas a que van ahí de S1 en partes de S1. Es decir, estamos considerando ese conjunto X donde se define la aplicación como S1, ¿verdad? Pues mira, por un lado, vamos a coger, la ponemos con su índice de rollo A sub 1 de X, luego A sub 2 y luego A sub 3 o A, lo que sea. ¿Qué prefieres? Lo que tú prefieras, Pablo, me da igual. Vamos a poner A sub 1. Esta va a ser la función simplemente
aquí, un medio de x más 1. ¿Vale? ¿Ves algún problema con esto? ¿Algún problema? ¿En qué sentido, Pablo? ¿Está bien definida esta aplicación algorítmica? Porque se supone que la aplicación tiene que ser una aplicación punto a conjunto, ¿verdad? Y sin Sí, embargo, un medio de x más 1, eso no es un conjunto. Eso es un valor, ¿cierto? sí, Pero ya hemos dicho que debería tomar un valor, el x, y devolverme un conjunto. Si tú quieres que te devuelva un único valor, aún así tengo que expresarlo como conjunto. Es decir, tengo que poner esto entre llaves aunque sea un coñazo. ¿Vale? Para que efectivamente esto sea un subconjunto de S1. ¿Se entiende? sí. Vamos a coger otra aplicación, A2 de X, vamos a ponerle a trozo, que sea una función a trozo, donde vamos a coger, por ejemplo, el intervalo cerrado, y aquí ya es un intervalo que sea el intervalo 1, un medio de X más 1, si X es mayor o igual que 1, y que nos devuelva el intervalo un medio de X más 1, 1, si la X es menor o igual o menor estricto que 1, ¿vale? Y una última aplicación, A3 de X, que sea también a trozo, y vamos a coger, por ejemplo, que nos dé el intervalo 3 medios más X partido de 4, 1 más X medio, si la X es mayor o igual que 2, y el punto unitario X más 1 partido de 2, si la X es menor estricto que 2, ¿vale? Tengo efectivamente tres aplicaciones donde tú me das un punto y lo que me devuelves es siempre un subconjunto de la recta real S1, ¿vale? Muy bien. Elige un valor cualquiera. Elige un número real, que no sea ni el 1 ni el 2. ¿Cuál quieres elegir? Pues. El 4. El 4. Vale. Em, el 4. O el 3, no sé el que quieras. Un impar, que así, bueno. El 3 mismo. Venga, el 3. Porque así no me salen El que tantas tú quieras, Pablo. que Elige el era que tú quieras. simplemente porque no me salían tantas fracciones con un impar, pero me da igual, podemos coger el 4. ¿Qué prefieres, 3 o 4? No pasa nada. Venga, el 3. Vale, entonces, vamos a coger el 3 y vamos a ver cómo construimos una iteración. Es decir, ese va a ser nuestro punto inicial. ¿Vale? Entonces, voy a poner aquí una mini separación para tenerlo todo aquí en mente. ¿Vale? Entonces, si tomamos x1 igual a 3 como punto inicial, veamos qué aspecto tienen las sucesiones que se construyen con cada aplicación algorítmica.
Entonces, vamos a comenzar con la aplicación A sub 1. Entonces yo tengo que estudiar cuánto vale A sub 1 del punto X sub 1. Que eso sería A sub 1 del punto 3. ¿Y qué nos devuelve A sub 1 del punto 3? El conjunto formado por 3 más 1, 4. 4 entre 2, 2, ¿verdad? Entonces, fíjate, ¿qué teníamos que hacer con el algoritmo? El algoritmo que hacía. A ver dónde estaba aquí la definición. La aplicación algorítmica construía una sucesión donde el siguiente elemento se tomaba de este conjunto, ¿verdad? En nuestro caso, el conjunto A sub 1 del elemento X sub 1, ¿cuántos elementos tiene? Solamente uno, ¿verdad? Entonces, tienes que elegir un elemento de este conjunto para que sea tu candidato a elemento X sub 2. ¿Cuál eliges? Mm, De este conjunto formado por el 2, elige un elemento para que sea el siguiente elemento X sub 2 de tu sucesión. La única opción es el 2, ¿verdad? Porque es el único sí. elemento que hay aquí. Repetimos el proceso. Ahora cojo A sub 1 del punto X sub 2, que sería A sub 1 del punto 2, ¿verdad? ¿Cuánto vale A sub 1 del punto 2? 2 más 1, 3. 3 entre 2, 3 medios, ¿verdad? Venga, entonces, ¿cuál construimos nosotros como elemento X sub 3? Ah, pues el elemento X sub 3 tiene que ser un elemento que esté, igual que el X sub 2 estaba en la imagen del X sub 1, el elemento que yo coja aquí tiene que estar en la imagen del X sub 2, ¿verdad? Vale, pero ¿cuántos elementos hay en este conjunto? Solo está el 3 medio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el único candidato a punto X sub 3 de tu sucesión? El 3 medio, ¿cierto? Venga, ¿y entonces cuánto vale A sub 1 del punto X sub 3? Sería A sub 1 del punto 3 medios, ¿verdad? ¿Y cuánto nos queda esto? 3 medios más 1, que serían 5 medios. 5 medios entre 2, que son 5 cuartos. Y entonces, ¿quién sería el candidato a punto X sub 4? Elige un punto de este conjunto. Es que solo hay un punto en ese conjunto, que es el punto 5 cuartos, que está en este A sub 1 de X sub 3. Y así vamos repitiendo el proceso. ¿Se ve eso claro? Sí. Fíjate que aquí la sucesión está completamente determinada. ¿Por qué? Porque aquí da igual el punto, o sea, que tú cojas el punto x1 igual a 3, no va a cambiar los elementos de tu sucesión, porque siempre van a ser x1 es 3, entonces el siguiente es el 2, entonces el siguiente es el 3 medio. Aquí la sucesión que construye la aplicación algorítmica a su 1 es ¿quién? Pues la sucesión x sub k, que está formada por k perteneciente a los naturales. ¿Y cuál es el primer elemento x1? El que hemos elegido, que era el 3, ¿verdad? Y el siguiente elemento x2, el punto 2. Y el siguiente elemento x3, el 3 medio. Y el siguiente, el 5 cuartos. Y así de forma sucesiva, ¿verdad? Fíjate que además, ¿qué le pasa a esta sucesión? Que cuando la k tiende a infinito, ¿a qué punto tiende 3, 2, 3 medio, 5 cuartos? ¿A qué tienden todos estos valores? Luego que vendría el 5 cuartos más 1, que sería el 9 cuartos. 9 cuartos entre 2, 9 octavos, ¿verdad? Sí. Parece, porque no lo estamos comprobando, parece que convergen a 1, que era nuestro valor, x gorrito, ¿cierto?
Parece. Venga. Esto lo hemos hecho con la aplicación ASU1. Vamos a hacer esto mismo, pero con la aplicación ASU2. A ver qué pasa ahora. Por cambiar. Entonces, voy a pegar. Vamos a borrar la parte que no nos interesa, que sería esto fuera. 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 Esto de aquí fuera. Y ahora tenemos aquí esto. Bueno, vamos a coger esto de aquí. Y aquí diríamos. A ver cuál sería nuestro conjunto o nuestro valor A2 de X1. Ah, pues mira, eso es A2 de el punto 3, ¿verdad? Ahí digo, espérate, ¿3 es mayor o igual que 1? Sí, 3 es mayor o igual que 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué punto nos da? ¿O qué conjunto nos da? Nos da el intervalo 1, ¿verdad? Y la parte hecha sería 3 más 1, 4. 4 entre 2, 2, ¿cierto? Pero claro, entonces, ¿quién es el punto X2 ahora? X2 tiene que ser un punto que cojamos de A2 de X1. Antes solamente había un valor aquí dentro, ¿cierto? Antes aquí solamente estaba el punto 2. Ahora no está solo el punto 2, ahora está todo el intervalo 1, 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué punto quieres elegir ahora del intervalo cerrado 1, 2? ¿Puedo elegir el que quiera? El que tú quieras. Eso es lo que quiero que veas ahora. Pero sin ser muy... Vamos a intentar eh, evitar los extremos, ¿no? vale, Porque el el 2 lo hemos 2. cogido antes, ¿no? Vale, Entonces, por ejemplo, ¿qué valor del intervalo 1, 2 quieres? el 1,5. ¿El? 1,5. Vale, el 3 medios, ¿verdad? Sí. Venga, ahora cogemos este punto, lo cual significa, pues hacemos otra iteración. Venga, siguiente iteración. A sub 2 de x1. Perdón. A sub 2 de x2. Que sería A sub 2 del punto 3 medios. Como 3 medios es mayor o igual que 1, sigue construyéndose este intervalo. Ah, vale, pues se va a construir ahora el intervalo 1, 3 medios más 1 son 5 medios, pues ahora nos queda el 5 cuartos. Entonces, el siguiente punto x sub 3 tiene que ser un punto que esté en este intervalo. Por ejemplo, No sé. claro, tiene que estar entre 1 y 1,25. Pues... Claro, pero para no ponerlo como decimal, ¿no? Si lo pones como decimal, ¿qué número te gustaría? El 1,15. 1,15. Sí. Vale, 1,15, que sería el 115 entre 100, que dividimos entre 5 y nos quedaría... eh, adiós, 23, 23 partido de 20, ¿verdad? Entonces vamos a tener el punto, como tampoco pasa nada porque dejemos 1,15. 23 partido por 20, que sería nuestro punto A sub 2, o está en A sub 2 de X sub 2. Y este es nuestro punto X sub 3. Venga, entonces ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuánto valdría el A sub 2 de X sub 3? Pues ahora tendríamos el A sub 2 del punto 23 partido de 20. Como 23 partido de 20 es mayor o igual que 1, va a ser un intervalo de la forma cerrado en 1 y luego a 23 partido de 20 le sumo 1, nos queda 43 partido de 20, dividido entre 2, pues nos queda 43 partido de 40. Venga, ¿cuál vas a coger ahora como valor x sub 4? 41 partido 40. Vale, 41 partido de 40. Que está en el a sub 2 de x sub 3. Fíjate que entonces, por ejemplo, con este punto x1
Una sucesión que hemos construido, ¿cuál sería? Sería la sucesión 3, luego 3 medios, luego 23 partido de 20, luego 41 partido de 40, y así seguimos, ¿verdad? Pero ojo, es una solución. Antes, esta era la solución, o sea, la sucesión. ¿Por qué? Porque solo había un punto para elegir, ¿verdad? Pero fíjate que aquí, ¿qué ha ocurrido? Que con esta sucesión que me he construido, a lo mejor con el mismo punto x1, podríamos haber tenido otra distinta, ¿no? Porque tú aquí has elegido el punto 3 medios. ¿Y si hubiese cogido otro punto? ¿Y si aquí hubiese cogido el punto 5 cuartos? O si, yo qué sé, 11 partidos de 7, por ejemplo. Es otro punto que estaría aquí. Entonces, a partir del mismo punto inicial 3, tu sucesión cambiaría, ¿no? Pero fíjate que el comportamiento de esta sucesión, aparentemente, ¿cuál es? El mismo cuando la k tiene infinito, ¿no? Parece de nuevo que esta sucesión, ¿qué le ocurre? Que tiende también a 1, que sería nuestro valor x gorrito, ¿no? ¿Bien hasta aquí? Sí. Venga, vamos a irnos a otro valor diferente. O sea, que aquí hay un montón de opciones diferentes para estos elementos. Vamos a coger ya el último caso, que sería el caso de nuestra aplicación ASO3. A ver qué pasa con esa ASO3. Y por último, vamos a coger esto mismo. Afuera. Aquí esto fuera. Bueno, antes aquí era ASU2 y ahora vamos a coger ASU3. Entonces vamos a coger ahora ASU3. Y decimos, pues ASU3 de x1 es ASU3 de 3. Como 3 es mayor o igual que 2, ¿verdad? Nos venimos aquí y decimos, venga, cogemos 3 medios más 3 cuartos. Que eso serían 6 cuartos más 3 cuartos, es decir, 9 cuartos por la izquierda, coma, y por la derecha sería 1 más 3 medios, que son 5 medios, ¿no? Lo vamos a poner como 10 cuartos, únicamente para que lo veamos claro. ¿De acuerdo? Venga, ¿qué punto quieres coger ahora que esté entre 9 cuartos y 10 cuartos? Ojo, que puedes coger los extremos también si quieres sin ningún problema. El que más coraje te dé. No sé qué nombre elegir. ¿Cuál te da más coraje? ¿Quieres alguno de los dos extremos? Venga, vale, el 9 cuartos. El 9 cuartos. Que efectivamente es un punto que está en nuestro A3 de X1. Oye, venga, pues vamos a construir entonces la siguiente iteración, que sería el A3 de X2. Sería ver cuánto vale A3 de 9 cuartos. 9 cuartos es mayor o igual que 2. Por lo tanto, sigo en la parte de arriba. Nos quedaría entonces. Aquí tendríamos 3 medios más 9 cuartos. Entre 4 sería 9 partido 16. Nos quedaría, multiplicamos por 8. 3 por 8 son 24. 24. Partido 16 más 9 partido 16. Nos queda entonces 33 partido 16. Coma. Y luego nos queda 1 más 9 octavos. Y 9 cuartos entre 2, 9 octavos. Nos quedaría 17 octavos, ¿verdad? O lo que es lo mismo, si multiplicamos por 2. Hostia. Está muy grande. Si multiplicamos por 2 nos quedaría 34 16avos. Vale, venga, pues vamos a coger un punto de aquí. ¿Qué punto quieres? Uf,
No tiene que coger Pues ningún extremo. Imagínate que dice, venga, pues voy a coger el punto medio. ¿Cuál sería el punto medio? Sería el punto 67 partido 67 de... por 10, 32, ¿no? Venga, pues vamos a coger ese punto medio, por ejemplo. Yo qué sé. Por no decir, no, es que tengo que coger el extremo. No. Que tú veas que puedes coger el punto que más coraje te dé. ¿Vale? Am, piu. Venga, ¿qué nos quedaría ahora? Ahora tendríamos que nuestro elemento a sub 3 de x sub 3, ¿quién sería? El a sub 3 de ese 67 partido de 32. Como 67 partido de 32 es más grande que 2, seguimos en la parte de arriba. Entonces tendríamos al 3 medio, le sumamos ¿cuánto? Le sumamos 67 partido de 64. Multiplicamos todo esto por 32, que sería... Pablo, 90. ¿no sería, Dime. si es 67 partido 32, partido 4, Ah, ¿no? partido de 4, no partido de 2, ¿verdad? No, no, pero todavía. Eso sí, son 128, ¿no? Sí, Sí, sí. Multiplicamos por 64. No me queda 3 por 64 son 180, 192. Más 192, sí. 67 son 259, Puf, eh, ¿no? 259, sí. Entonces vamos a poner 250. Perdón. Aquí no. Aquí sería el intervalo 259 partido 128, coma, y el otro sería a 67 partido 128, bueno, perdón, a 67 partido de 64, porque aquí si divido entre 2, le sumo 1, que sería 131 partido de 64, multiplicamos por 2 ahí arriba abajo para que nos quede igual, para tener 262 partido 128. No, algo raro hemos hecho. 192 más 67 suman... ¿Cuánto? Y 259, ¿no? Lo que aquí saco 8 y 3 por... Está bien, ¿no? Sí, está bien. Vale, perfecto. Sí, sí, porque además 128 por 2 son 256. Esto es un poquito más grande, esto es un poquito más grande. Perfecto. Y ahora cogemos nuestro valor x sub 4. ¿Qué valor quieres coger? 260 partido 128. Venga, lo vamos a dejar sin simplificar únicamente para que se vea así más o menos claro. 260 partido 128 que está en nuestro a sub 3 de x sub 3. Entonces, con este valor x sub 3, ¿qué ocurrió con nuestra sucesión? Que la sucesión sería el 3, el 9 cuartos, el 67 partido 32, el 260 partido 128. Fíjate, ¿a qué parece que converge esto ahora cuando la k tiende a infinito? Mm, Fíjate, 9 cuartos es 8 cuartos más un cuarto, ¿verdad? me parece que a 2, ¿no? A 2, ¿verdad? Luego el 67 partido 32 es 64 partido 32 más 3 partido 32. Esto es 2. Mm, El 260 partido 128 es el 256 partido 128 más 4 partido 128. Esto es 2. Cada vez el error que estamos cometiendo es menor, ¿verdad? Parece que esto tiende a 2, pero 2 no es nuestro X gorrito, ¿verdad? Entonces, fíjate que aquí que tenemos 3 aplicaciones algorítmicas para el mismo problema, ¿verdad? Donde si tú eliges, por ejemplo, como conjunto solución omega igual a que sea un óptimo, ¿qué ocurre? La primera aplicación algorítmica me genera siempre una única sucesión, ¿verdad? Que converge a tu solución. O sea que con la definición que hemos visto, efectivamente, esta aplicación algorítmica sería convergente
en ese punto, ¿verdad? Pero si cojo esta aplicación a su 2, es otra aplicación algorítmica, pero oye, lo hemos hecho solo con este ejemplo. Es verdad que con este ejemplo o con este valor, la solución, la sucesión, no es siempre la misma. Pero independientemente de la sucesión que nosotros vayamos a coger, siempre va a ir convergiendo a uno también. Y sin embargo, por ejemplo, esta tercera aplicación algorítmica también me genera una sucesión, ¿verdad? Que la sucesión va a ir cambiando porque hemos elegido estos puntos, pero podríamos elegir otros puntos diferentes. Pero ¿qué ocurre? Que esta sucesión no va a converger al conjunto solución que hemos fijado, porque en este conjunto tiende al 2. ¿Se ve eso claro? Sí. Entonces, dependiendo de la aplicación algorítmica que cojamos para nuestro problema, es posible que primero, es posible que tú elijas una sucesión y yo elija otra sucesión distinta. Lo que nos interesa es que independientemente de la sucesión que elijamos, haya convergencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos garantizar que esa es la situación? Pues claro, lo que queremos precisamente es que no dependa de que tú hayas elegido la 9 cuartos 67 partido 32 260 partido 128. Porque, ¿y si a lo mejor elijo otra, entonces sí converge? No, pero claro, eso es lo que queremos ver. Que no depende de la sucesión que hayas cogido aquí o de la sucesión que hayas cogido con el x2. Ese concepto de convergencia queremos que sea independiente de las sucesiones que vayamos eligiendo. Y para eso vamos a introducir un concepto que es el concepto de aplicación cerrada, de esta aplicación algorítmica. ¿Vale? Entonces, definición. Aquí. Vamos a coger dos conjuntos, es decir, sean, por un lado, X, un conjunto que esté en su, que se llama, coger su N, y bueno, y no, E. Vamos a coger el I, un subconjunto que esté en su M, ¿vale? Que sean conjuntos, pero ojo, vamos a pedirle a estos conjuntos que sean conjuntos cerrados respectivamente. Y obviamente le pedimos que también sean no vacíos, porque bueno, si son vacíos, pues no hay mucho que hacer. Entonces, sea A que va de X en... El libro dice que va de X en Y una aplicación punto a conjunto. Como es una aplicación punto a conjunto, vamos a escribir que va del X en partes de Y. ¿De acuerdo? Entonces, decimos... esto es una aplicación que obviamente es una aplicación punto a conjunto. ¿Vale? Ojo, no tiene por qué ser una aplicación algorítmica de momento, simplemente una aplicación de un conjunto X en otro subconjunto de parte de Y que no tiene por qué ser el mismo. Entonces, decimos que la aplicación A es cerrada en un punto X del conjunto X mayúscula si se verifica lo siguiente. Realmente estamos dando, como estamos trabajando en espacios euclidios, que son espacios métricos, lo que estamos haciendo es dar una caracterización mediante sucesiones. ¿Vale? ¿Cuál es esa caracterización por sucesiones? Cogemos una sucesión que tengamos en el conjunto X. Es decir, tenemos X sub K, sucesión con K perteneciente a los naturales, sucesión en X. De modo que X sub K converge, cuando la K tiende a infinito, a un cierto valor X. Tenemos unos elementos
y su k, que es también una sucesión, donde estos elementos de la sucesión están en la imagen del x sub k. Para todo k perteneciente a los naturales, donde esta sucesión y su k también converge, cuando la k tiende a infinito, a un cierto elemento y. ¿Vale? ¿Qué nos gustaría que ocurriese entonces? Fíjate, ¿cómo has elegido los elementos de la sucesión y? Diciendo que los elementos de la sucesión y están en la imagen del x sub k, ¿verdad? Sabes que el x sub k tiende al x. Sabes que el y sub k tiende al y. ¿Qué nos gustaría que ocurriese con el x y el y? Que si los elementos de la sucesión están en este conjunto imagen, lo que nos gustaría que ocurriese es justamente que los límites estuviesen con la misma relación. Es decir, que el límite y estuviese también en la imagen del límite x. ¿Vale? Básicamente que pueden meter límite y límite aquí. ¿Bien hasta ahí? Voy a Sí, poner aquí nota. Diremos que la aplicación es cerrada en un subconjunto como llamado x y, vamos a coger z de x si lo es en cada punto de nuestro conjunto z. ¿Vale? Entonces, lo que queremos hacer ahora nosotros es caracterizar precisamente mediante estas aplicaciones cerradas o un buen comportamiento cuando existe precisamente convergencia de nuestros algoritmos. Entonces tenemos este resultado que nos va a dar precisamente esa convergencia. Teorema, o bueno, venga, sí, vamos a poner directamente el teorema. Entonces, vamos a coger x contenido en nuestro conjunto E sub n, que sea un conjunto cerrado, no vacío. Vamos a coger nuestro omega, que sea también un conjunto distinto del vacío, que es nuestro conjunto solución, que es el que nosotros prefijamos. Este contenido en X, conjunto de solución que prefijamos, y vamos a coger A, que va de nuestro conjunto X en el conjunto partes de X, una aplicación algorítmica. Vamos a poner que sea simplemente una aplicación punto a conjunto, pero realmente lo que estamos haciendo es coger una aplicación algorítmica. Vale, entonces, vamos a coger, como es una aplicación algorítmica, el elemento x1, ¿vale? Y esta aplicación algorítmica genera una sucesión, es decir, sea x sub n o x sub k, la sucesión con k perteneciente a naturales, perteneciente al n mayúscula contenido a los naturales, la sucesión que se genera a partir de un valor x1 que esté en nuestro conjunto X del siguiente modo. Entonces,
¿Qué vamos a hacer para construir esta sucesión? Primero, si el punto x sub k, si alguna iteración está ya en este conjunto solución omega, entonces finalizamos el proceso. Por eso aquí pongo este n mayúscula, contenido en los naturales y no todos los naturales, porque puede ser que a lo mejor haya un punto en el que tú pares y te diga, oye, es que ya he llegado, por ejemplo, antes al 1 y resulta que en alguna iteración, como ya hemos hecho aquí, que te he dicho, coge cualquier punto y qué pasa si tú eliges el extremo 1. Que si cojo el extremo 1, cuando te vienes aquí, ¿cuánto vale el siguiente conjunto? Sería el 1 y aquí 1 más 1, 2, 2 entre 2, 1 es el intervalo 1, 1 que es el punto 1. Ahí ya solo hay un punto, ¿verdad? Y es todo el rato 1, 1, 1, 1. En el momento en el que alguna iteración ya es un elemento de tu conjunto solución, paras y dejas de seguir construyendo elementos de la sucesión. Entonces tu sucesión no sería infinita, tendría el punto 3, el 3 medio y luego el 1, 3 elementos. Paramos. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Pero puede ser que no pares, ¿verdad? Es decir, en otro caso, ¿cómo cogemos los elementos x sub k? Más 1. Elegimos un elemento x sub k más 1 que esté en la imagen de nuestra aplicación algorítmica, ¿verdad? En la imagen del x sub k y repetimos el paso y, pero con k más 1, ¿verdad? Es decir, comprobamos si el x sub k más 1 está en el omega, finalizamos el proceso en ese caso, y si no está, cogemos ahora el x sub k más 2 del a de x sub k más 1, etc. ¿Vale? Y así nos vamos construyendo esta sucesión. Entonces, vamos a suponer dos cosas. Supongamos que esta sucesión que genera nuestro método x sub k, con k perteneciente al n mayúscula contenido en los naturales, está en un cierto subconjunto k con este subconjunto K contenido en nuestro X que sea un compacto. Y supongamos que existe una cierta aplicación alfa que va de E sub n en E sub 1 que llamamos una función de descenso que va a ser una función que cuál es el buen comportamiento mínimo que le suelo pedir a las funciones, pues que sea una función continua, ¿vale? Verificando, como es una función de descenso, o el nombre que le ponemos función de descenso, es porque queremos que alfa de y sea menor que alfa de x si tomamos un elemento x que no esté en el conjunto solución y cogemos un elemento y que esté en esa imagen del a de x. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando lo apliquemos aquí lo que queremos es que la iteración me dé siempre un valor menor que el que tenía antes. Obviamente si no estás en el conjunto solución, porque si estás en el conjunto solución ya paras. Bueno, pues si nuestra aplicación A, que es esta aplicación algorítmica, es cerrada, donde si estoy en omega ya paro. Entonces lo que me interesa es el comportamiento es donde no pares. ¿Dónde no paras? En el complementario del conjunto omega. Pues si la implementación es cerrada en ese complementario, entonces ocurre una de las siguientes situaciones.
Vamos a subir un poquito, a ver si... ¿Qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir, por un lado, uno, que el algoritmo que estamos construyendo con esta situación se detenga, se detiene en un número finito de pasos en un punto de nuestro conjunto solución omega. Pues a lo mejor como está ocurriendo aquí, yo cojo el 3 medio, cojo el 23 veinteavo, cojo el 41 partido 40 y luego dice el 1. Ah, pues ya hemos llegado a nuestro elemento de omega, paramos en 5 pasos, ¿vale? Podemos parar en una cantidad finita de pasos. O, ¿qué es la otra situación que puede ocurrir? Que no pares en un número finito de pasos. Entonces tu sucesión es una sucesión infinita. Es decir, se genera. En ese caso, si generamos una sucesión x sub k infinita, es decir, con k perteneciente a los naturales, tal que cualquier subsucesión de nuestra sucesión x sub k, con k perteneciente a los naturales, tiene punto límite en nuestro conjunto solución omega. Y además, ¿qué ocurre? Que cuando cogemos este alfa de x sub k, ¿a qué converge el valor alfa de x sub k? Cuando la k tiene infinito. Va a converger a un valor alfa de x para algún x que cojamos de ese conjunto solución. Es decir, que efectivamente la sucesión que estamos construyendo converge a esa solución o valor de nuestro problema. ¿Se entiende este resultado? Sí, Lo que nos dice esencialmente es que tú, mediante una aplicación algorítmica, si estás trabajando con conjuntos cerrados y tienes aplicaciones cerradas, entonces el modo en el que estás construyendo esta sucesión te garantiza que converges a la solución de tu problema. Y que siempre cada iteración va a ser mejor que la anterior. Entonces hay un momento en el que vas a poder decir, oye, a lo mejor no he conseguido el valor exacto, pero es suficientemente bueno. En particular, hay un caso sencillo para garantizar la convergencia. Corolario, que sería cuando ese conjunto de parada, ese conjunto de solución, es un único valor. Es decir, en las condiciones anteriores, si nuestro conjunto solución omega es un conjunto unitario x rayita, entonces la sucesión x sub k que genera nuestra aplicación algorítmica converge, cuando k tiende a infinito, precisamente a esa solución del conjunto omega. ¿Vale? Normalmente estamos diciendo que hay unos criterios de parada en nuestro algoritmo, ¿verdad? Ese criterio de parada normalmente viene dado o bien por relaciones con las iteraciones o bien por relaciones con esa función de descenso. Es decir, hemos visto que debemos determinar un criterio de parada
o finalización del algoritmo. Entonces, algunos de los más habituales son los siguientes. Uno primero que dice, oye, tú estás cogiendo una serie de iteraciones, ¿verdad? Pues vamos a coger entre un cierto x u k más... ¿Cuántas iteraciones quieres hacer? N iteraciones más. Y el elemento x sub k, como estos son puntos, vamos a estudiar la norma de este vector. Y queremos que eso sea menor que un cierto epsilon que hayas prefijado, donde epsilon es una cantidad positiva y este n es un cierto valor natural. Es decir, en el momento en el que cuando haya una diferencia entre 5 términos, eso sea menor que 0,01, paramos. Perfecto. Una especie de error absoluto. También puedes relativizar el error y decir, oye, pues mira, yo puedo coger un error relativo que sea, vamos a hacerlo entre elementos consecutivos o no consecutivos, como más coraje te dé. Si coges elementos consecutivos, pones el error entre lx sub k más 1 y la iteración anterior x sub k. Este sería error absoluto. Si ponemos error relativo, dividimos entre el x sub k. Pues que esto sea menor que ese cierto epsilon, con epsilon mayor que 0. O a lo mejor no, o a lo mejor tú dices, mira, pues yo quiero coger, yo qué sé, esa dirección o esa función de descenso y coger el valor que tenga dirección de descenso en el punto x sub k y después de estas n iteraciones veo lo que vale en el x sub k más n, que obviamente quiero que sea menor y por lo tanto, pues que eso sea menor que una cierta cantidad epsilon mayor que 0. O no, o a lo mejor quiere, igual que este de aquí, ese error relativo, pero asociado no a los puntos, sino a el valor de descenso. ¿Eso qué sería? Pues sería coger ahí, vamos a ver si puedo subir un poquito más. Vamos a coger ese error relativo, pero con la función de descenso, que sería, cojo el alfa de x sub k, le resto el alfa del x sub k más 1. Se supone que este error es menor, entonces esto lo dividimos entre el alfa de x sub k. Este valor de descenso, como este puede ser a lo mejor negativo, vamos a poner que esto sea un valor absoluto por si acaso alguna cosa fuese negativa y que eso sea menor que un cierto epsilon que tú fijes con epsilon mayor que 0. O hay algo que es bastante útil, que es cuando tienes información del valor real. Es decir, a lo mejor no sabes el punto, pero sabes cuánto vale el mínimo de esa función. Entonces vas a comparar el valor de tu solución x sub k que estamos aproximando de tu sucesión con el valor exacto alfa de x rayita y quieres que eso sea menor que un cierto epsilon, donde el epsilon es mayor que 0 y el punto x rayita se coge de tu punto o de tu conjunto solución. ¿Vale? Ojo, aquí no estamos conociendo el valor x rayita, estamos conociendo el valor de alfa de x rayita. ¿Vale? Entonces, estos son algunos de los más habituales, que hacen referencia simplemente a valores absolutos o valores relativos, o comparación con el valor exacto que tiene nuestro problema. Lo interesante de esto es que tenemos ya nuestro concepto de algoritmo, de convergencia y cómo un buen comportamiento, que es con este concepto de cerrado, nos puede garantizar la convergencia de los algoritmos que vamos a estudiar. ¿Vale?